Hola, ¿cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Espero que la estén pasando bien. Bueno, vamos a continuar un poco con lo que sigue con lo que sigue en el orden de la carpeta, que son los capacitores, los transformadores y los diodos. ¿Qué es un capacitor? Un capacitor está compuesto principalmente por dos placas conductoras, ¿sí? Dos placas conductoras y un material aislante llamado dieléctrico que lo separa. Ese material aislante en el centro, en el medio, que separa esas dos placas, puede ser aceite, puede ser aire, pueden ser distintos materiales aislantes. Bueno, esas dos placas, llamadas, eh, placas conductoras, eh, son utilizadas ¿para qué? ¿Para qué utilizamos el capacitor? El capacitor lo utilizamos para almacenar energía y entregarla cuando la necesitamos. Para eso utilizamos un capacitor. Eh, es casi podemos considerar como una pila. No es una pila, pero es como si fuera una pila. Almacena energía y la entrega cuando la necesitamos. Para eso se utiliza el capacitor. ¿Y en qué medimos la capacidad? En microfaradios, ¿sí? La letra microfaradios y la F. Bueno, no se aprecia bien acá con el marcador, pero ustedes lo pueden ver en la carpeta. Yo lo que estoy haciendo es un poco un repaso de los temas que siguen, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es ir leyendo la carpeta y bueno, ver el video mientras van leyendo la carpeta, van viendo este pequeño video que les armé para que queden más claros los temas. Bien, eso es un capacitor. ¿Cómo los podemos colocar los capacitores? Igual que las resistencias. ¿Se acuerdan que con las resistencias estuvimos haciendo ejercicios que las colocamos en serie y las podemos colocar en paralelo? Bueno, los capacitores también se pueden colocar en serie y en paralelo. Miren el símbolo, que es muy diferente a la pila, ¿sí? Esto es una pila y este es el capacitor. Es muy parecido, pero la pila tiene uno cortito y uno largo y el capacitor son los dos iguales. Quiere decir que son dos placas conductoras y un aislante en el medio. Bueno, dijimos que los capacitores los usamos para almacenar una energía y entregarla cuando la necesitamos. Comúnmente, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de motores eléctricos, generalmente los capacitores o los motores, mejor dicho, los motores monofásicos utilizan capacitores en el momento del arranque, cuando necesitamos que el motor arranque, cuando necesitamos esa fuerza que rompa la inercia, esa fuerza que necesitamos para ayudarlo a arrancar al motor, utilizamos capacitores. Bien, pasamos a otro tema. Transformadores. ¿Qué son los transformadores? Son una bobina o un arrollamiento que generalmente están ubicados en un núcleo común de acero laminado. Por ejemplo, vamos a dibujar un núcleo común, ¿sí? Ese núcleo común. ¿Qué es un arrollamiento? Un arrollamiento es un alambre que yo le doy vueltas, lo enrollo, ¿sí? Por eso se llama arrollamiento. Lo voy enrollando a ese alambre y formo una bobina, ¿sí? Yo agarro un alambre de cobre o puede ser de otro material también, pero básicamente son de cobre y lo enrollo, ¿sí? Lo voy enrollando, lo enrollo y tiene una salida, un punto de entrada y un punto de salida. A esto lo vamos a llamar bobinado primario. Y del otro lado, ven que hay una, una hojas o un núcleo común. Del otro lado voy a colocar otro bobinado. A este lo vamos a llamar bobinado primario y a este bobinado secundario. Si yo al primario le doy una cierta cantidad de vueltas
le aplico 220 volt. Al bobinado secundario le aplico la mitad de las vueltas que tiene el bobinado primario, voy a obtener la mitad de la tensión. En vez de 220 volt, voy a obtener 110 volt. ¿Sí? Hay una relación entre las vueltas del primario y las vueltas del secundario que nos va a dar el voltaje en el secundario. ¿Qué sucede acá? Sucede que al pasar una corriente eléctrica por esta bobina y que esta corriente eléctrica sea una corriente alterna, se va a producir una corriente eléctrica, se va a producir un campo magnético, una corriente eléctrica dentro de este núcleo que va a ser transmitida al bobinado secundario. Para que eso ocurra, la corriente tiene que ser alterna, ¿sí? Corriente alterna. Un transformador no funciona si la corriente es continua. Yo no puedo aplicarle acá a los bornes principales o a los bornes primarios, no le puedo aplicar corriente continua, porque si no, no se produce esa variación y no se produce ese campo magnético y esa corriente eléctrica que va a ser, vamos a llamarlo, tomada por el secundario. ¿Sí? Bien. Si yo tengo un transformador de 100 watts, que es la potencia del transformador, a la salida también voy a tener 100 watts. O sea, yo no puedo aumentar la potencia, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con mi transformador? Lo que voy a hacer es disminuir, si yo el transformador necesito que yo, como les dije, aplico 220 volt y voy a tener una salida de 110, o puedo tener 220, puedo tener una salida de 12 volt, o puedo también aumentar el voltaje, puedo aplicarle una tensión de 220 y obtener una salida de 300 volt. O puedo tener un transformador que sea 220 volt y que sea de 220 volt la salida. Bueno, ahora vamos a ver para qué cada uno, ¿no? Entonces tengo un transformador que puede ser reductor, cuando yo reduzco el voltaje, puede ser amplificador, cuando yo amplifico o aumento el voltaje de salida, o puede ser igualitario, puede ser que el transformador yo le aplico 220 y sale 220. Generalmente esto se usa para poder estabilizar y para poder hacer una separación eléctrica en una instalación. Generalmente para eso se usan los transformadores que son de 220-220. Los transformadores pueden tener un bobinado primario y puede tener varios bobinados secundarios. ¿Cómo sería eso? Sería algo así. Yo puedo hacer esto. ¿Sí? Ahí voy haciendo más rápido. Tengo un bobinado primario donde yo le aplico 220 volt y puedo tener que mi bobinado sea un bobinado así y tenga otro bobinado así, o sea que sean dos bobinas, y esta puede ser de 12 volt y esta puede ser de 12 volt. Y si yo necesito aplicar, por ejemplo, 24 volt, puedo utilizar este punto y unir los dos puntos en el medio. Entonces con ambas bobinas yo genero o 12 volt o 24 volt, ¿sí? O sea que entonces un transformador puede tener un bobinado primario y puede obtener varios bobinados secundarios. Bien, como dijimos entonces, hay tres tipos de transformadores: para aumentar, para disminuir o para igualar. Después vamos a ver más adelante para qué vamos a usar cada uno de los transformadores. Otro elemento importante, los diodos. ¿Qué son los diodos? En la primera parte de la carpeta vimos que había tres elementos: los conductores, los no conductores o los elementos aislantes, y nos queda por ver los semiconductores.
¿Qué son los semiconductores? Bueno, el diodo es un semiconductor, porque de acuerdo a ciertas características, el diodo permite que pase la corriente o no la permite, o no permite que pase la corriente. Los conductores, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de los materiales conductores, son los que permiten que los electrones pasen. ¿Sí? Los conductores, hablábamos del cobre, hablábamos del aluminio, son elementos que permiten que los electrones circulen. Los aislantes, como la goma, el plástico, el caucho, bueno, hay elementos que son aislantes, no permiten el paso de la corriente. Y los semiconductores, como en este caso el diodo, es un elemento que, según ciertas condiciones, permiten o no el paso de la corriente. Por ejemplo, para dar un ejemplo para que se entienda, si yo tengo la madera es aislante. Ahora, si yo la mojo a la madera, ¿qué pasa a ser? Pasa a ser conductora. ¿Por qué? Porque el agua, como es conductora, una madera mojada pasa a ser conductora. Entonces la madera, podríamos decir, dando un ejemplo, que podría ser un semiconductor. ¿Por qué? Porque si yo la tengo seca, se comporta de una manera, es aislante, y si yo la humedezco a la madera, se comporta de otra manera que pasa a ser conductora. Bueno, el diodo no necesitamos mojarlo para que funcione como semiconductor, sino que el silicio, que es de lo que están hechos los semiconductores, se comporta de una manera que, lo vamos a dibujar acá, al diodo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el sentido de la corriente es para allá. Para allá, para donde indica la flecha, la corriente va a circular de manera normal. Ahora, ¿qué pasa cuando la corriente cambia de sentido? Cuando tenemos que la corriente viene en el otro sentido, el diodo no deja o no permite que la corriente pase para el otro lado. O sea que se permite que la corriente circule en un solo sentido. Vamos a hacer un pequeño circuito. Yo tengo un pequeño circuito aquí. Les voy a poner un diodo. Le voy a poner una lamparita. Y acá dice, armé un circuito con un diodo y una lamparita. ¿Qué va a pasar con esta lámpara? Se va a encender porque el diodo lo va a permitir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo armo este otro circuito? Vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a poner un diodo acá. Vamos a poner la lamparita acá. Y acá le voy a aplicar corriente alterna. ¿Qué va a pasar con esta lamparita? Ustedes me van a decir, ¿se va a prender igual que esta? En esta se prende porque la corriente va a circular así, la lamparita se va a prender. ¿Qué pasa si yo invierto la pila? La lamparita no va a prender, porque la corriente va a circular en el otro sentido y la lamparita se va a mantener apagada. En este circuito, con corriente alterna, ¿cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua? La corriente continua, la corriente siempre va en un mismo sentido, ¿sí? Siempre va en un mismo sentido. En la corriente alterna, la corriente va cambiando de sentido, ¿sí? Va para un lado y va para el otro. ¿Cuántas veces? Y 50 veces por segundo, que es la frecuencia de la corriente alterna. Tenemos que la corriente alterna es de 50 ciclos por segundo. Quiere decir que 50 ciclos por segundo va para un lado y va para el otro. Para un lado va para el otro. Obviamente 50 ciclos por segundo o 50 veces por segundo que va cambiando de sentido, nosotros nunca vemos que la lamparita parpadee. Pero si yo le pongo un diodo, ¿qué va a pasar? La mitad de las veces la lamparita se va a prender y la mitad de las veces la lamparita se va a mantener apagada. Quiere decir que va a haber un parpadeo. Obviamente va a ser muy difícil verlo, pero es lo que va a pasar, ¿sí? La corriente con corriente alterna, la lamparita y un diodo va a hacer que la lamparita prenda y apague, porque la corriente, cuando la corriente alterna toma este sentido, la lámpara se enciende.
Ahora, cuando la corriente toma el otro sentido, el diodo no permite que pase y la lámpara se apaga. Bueno, este es un video explicativo, como les dije recién, para ver estos tres temas que me parecían importantes, no dejarlos pasar, que son los capacitores, transformadores y diodos. La idea es que lean, esta semana léanlo, y yo en estos días voy a preparar unos ejercicios para poder trabajar con estos elementos. Pero bueno, espero que este video les haya resultado para entender un poquito qué es cada uno. Si no lo entendieron, trato de hacer un poquito más claro en el próximo. Bueno, que tengan buenas tardes para todos.